me ha gustado, a mí me han funcionado el video que usted ha subido, como usted lo describe, historia, como que uno disfruta durmiendo. A veces el sueño, cuando usted la cuenta y cierra los ojos, como que la historia como real, como la mente se enfoca de escucharlo y a veces me quedo dormido y amanezco así y la historia como que en mi cabeza sueño con eso, como que la historia como que es real, como que usted sabe, no hay que describir. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Blanca Alcántara, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 89 las suscripciones activas a día de hoy. Si querés sumarte y colaborar vos también con este podcast, podés hacerlo en el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Ahora también grabo historias para niños, ahora también grabo cuentos infantiles para dormir. No solamente están estas historias que son para adultos, sino que también hay historias infantiles. Podés ir a youtube.com/los mejores cuentos infantiles. Sí, es /, ¿sí? La dirección igualmente la dejo en la descripción del episodio, pero es youtube.com/los mejores cuentos infantiles. Allí se suscriben y pueden escuchar historias como estas, pueden escuchar un podcast como este, pero en vez de estar orientado a adultos, tiene historias infantiles, historias para niños que ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos o con los hijos de los vecinos. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés pensando en aquello que vas a soñar, intentando delinear qué será aquello que vas a soñar, sabiendo aún que no podés decidir qué es lo que vas a soñar, incluso pensando que quizás soñarás con la historia que contaremos en el día de hoy. Así como le ocurre a David. David nos contaba, o me contaba, que él escucha este podcast, que él puede dormirse con este podcast y que además luego termina soñando cosas que ocurren en las historias que yo cuento en este podcast. Y no es la única persona a la que le ocurre lo mismo. Muchos oyentes me han comentado lo mismo, me han comentado que terminan soñando cosas que tienen que ver con lo que yo voy relatando en las historias de este podcast. Así que vaya mi abrazo para David y vaya mi abrazo para todos aquellos oyentes que tienen más o menos el mismo problema. Vamos a decirle un problema entre comillas, ¿no? Porque qué sé yo, no sé si es exactamente un problema soñar
con las cosas que yo digo aquí en el podcast. Quizás esté volviendo loca a la gente, ¿no? Quizás en vez de ser un podcast para dormir, sea un podcast para terminar volviéndonos locos todos, ¿no? Y saliendo quizás a comprar esponjas mañana por la mañana. No sería algo de persona loca salir a comprar esponjas, ¿no? Ni siquiera mañana por la mañana. Pero imagínate que todos saliéramos juntos a comprar esponjas, ¿no? Mañana a la mañana, todos comprando esponjas. Los negocios abarrotados de compradores de esponjas, de gente pidiendo esponjas, gente con antorchas en las puertas, incluso revoleando piedras contra los vidrios de los negocios, exigiendo más esponjas cuando los negocios cierran sus puertas, argumentando, falta de oferta de esponjas, argumentando que ya la cantidad de esponjas ha finalizado, la cantidad de esponjas ha terminado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la mayoría de las personas en una situación, de falta de oferta, si no hubiera esponjas para todos, las personas previsoras comprarían más de una esponja cada una, ¿no? Si viene, el fin del mundo, ¿no? Viene el fin del mundo y hay que comprar alimento para guardar en el búnker, ¿no? Para ver si sobrevivimos. Bueno, habitualmente las personas compran más de lo que supuestamente pueden llegar a necesitar. Es que es imposible calcular cuánto puede llegar uno a necesitar. Ahora, ¿cuántas esponjas puede llegar uno a necesitar? Uno no lo sabe, ni siquiera sabe por qué va a ir a comprar mañana esponjas. Ni siquiera sabe por qué los demás están comprando esponjas. ¿Por qué compra la gente esponjas? Bueno, no lo sé. Sé que hay mucha demanda de esponjas y sé que todo el mundo está comprando esponjas. Quizás sea porque las esponjas serán el oro del futuro. Quizás sea porque las esponjas se valuarán muchísimo más en el futuro de lo que valen hoy. Entonces todo el mundo está intentando prever esa situación e intentando comprar la mayor cantidad de esponjas, ¿no? Para estoquearse y luego venderlas en el futuro. Entonces yo, que soy un ser humano superdotado, yo que tengo quizás una visión de futuro un poco más grande que los demás, compraré más esponjas porque soy mucho más inteligente, porque soy mucho más vivaz. No sé en realidad qué tiene que ver el hecho de ser vivaz con comprar muchas esponjas. En sí, no sé por qué en un podcast para dormir termino hablando de comprar esponjas. Este podcast tiene por objetivo dormirte. La idea es que escuches este podcast, te relajes. La idea es que te dejes llevar y verás que tarde o temprano vas a poder dormirte. Si estás cansado o cansada de dar vueltas en la cama, si ya agotaste todos los recursos, si ya compraste todas las esponjas que podrías haber comprado y aún así tu ansiedad no se calma y aún así tu ansiedad no se termina, escucha este podcast. En él contaremos una historia, en algún momento, una historia que quizás pueda llegar a hacerte dormir, pero que al fin y al cabo no será el motivo principal por el cual te duermas. Es por eso que debes escuchar este podcast de una forma relajada, debes escuchar este podcast entregándote y dejándote llevar para poder conciliar el sueño. Lo ideal es que lo hagas acostado o acostada y con los ojos cerrados, ya dispuesto a dormir o dispuesta a dormir. Yo tenía una amiga cuyo nombre era Dispuesta. Eso le había traído muchos problemas a ella, porque claro, todo el mundo pensaba que ella era una persona que tenía el sí fácil con respecto a todo, y más aún con respecto a lo que tiene que ver con lo sexual.
¿no? Todo el mundo pensaba que ella, por llamarse dispuesta, era una persona que estaba todo el tiempo dispuesta. ¿Dispuesta a qué? Dispuesta a todo, ¿no? ¿Qué digo yo? No tiene que ver directamente con con lo sexual, la palabra dispuesta, ¿no? Uno porque esté dispuesto no tiene que ver directamente con tener relaciones carnales con alguien, pero bueno, los hombres la interpretaban así. Realmente sus padres, yo no sé qué habían pensado, ¿no? Cuando le pusieron el nombre. No es un nombre habitual, es un nombre que termina por ser un adjetivo y no es un sustantivo. Habitualmente existen nombres que son adjetivos y no necesariamente son sustantivos, pero a veces el nombre puede llegar a afectar tu personalidad, incluso puede llegar a delinear tu vida a partir del momento en el cual naces, ¿no? A partir del momento en el cual te bautizan. Si es que te bautizan con el nombre dispuesta, no sé, seguramente serás una persona con el sí fácil, o serás una persona que le diga que sí a todo. Eso es lo que interpretarán los demás, pero no necesariamente tiene que ser así. Serás una persona común y corriente, serás una persona que evaluará las cosas y una vez que haga una evaluación decidirá si hacerlas o no hacerlas, ¿no? El hecho de llamarse dispuesta no tiene que ver necesariamente con realmente estar dispuesta para cualquier cosa, estar dispuesta a hacer cualquier cosa. Reitero, los hombres, no te digo que se aprovechaban, pero entendían mal las cosas. Los hombres suelen entender mal las señales, ¿no? Dice yo, habitualmente, entre los seres humanos, las situaciones de cortejo ocurren de forma similar a como ocurren en la vida salvaje, ¿no? Esto ya lo he dicho. Habitualmente es la hembra la que espera que el macho la corteje y la hembra decide si quiere copular con el macho o no quiere copular con el macho. Esto a diferentes escalas, ¿no? ¿Qué sé yo? Incluso más allá de copular o no copular, la hembra decide si quiere mantener una relación, un noviazgo, si quiere salir a tomar un café con el macho. La mayoría de las veces es así, lo que no significa que no ocurra al revés, ¿no? Lo que no significa que hoy y cada vez más haya mujeres que tomen la iniciativa e intenten cortejar ellas al macho. Lo que ocurre cuando la mujer intenta cortejar al macho, cuando la hembra intenta cortejar al macho, es que rara vez el macho se resiste, rara vez el macho te va a decir que no. Porque naturalmente o en la vida salvaje, eso no ocurre. Hay dos cosas que no ocurren. En principio, la hembra no corteja. Y por otro lado, el macho nunca elige. El macho nunca tiene momentos en los cuales no quiere. Entonces, cuando ocurre de forma diferente, cuando ocurre al revés, pero dentro de la raza humana, la mujer corteja al hombre y el hombre, por lo menos en lo que tiene que ver con la cópula, es raro que diga que no. Luego puede llegar a decir que no para una relación, o sea, existen personas que se separan por decisión de los hombres, ¿no? También porque los hombres no quieren seguir adelante con la relación, entonces también existen hombres que dicen que no cuando una mujer quiere seducirlos. Sin embargo, es raro que digan que no cuando la seducción implica algo sexual, ¿no? Y la mujer, a diferencia del hombre, es siempre más selectiva, no es incluso propensa a tener un encuentro sexual sin haber evaluado previamente varias circunstancias. Yo no quiero decir que no haya mujeres que no se acuesten con hombres en la primera cita, pero no es lo habitual, ¿se entiende? No es lo habitual por una cuestión de instinto. No estoy hablando de
de cada una de las personas, qué sé yo, todos somos diferentes, pero bueno, por una cuestión de instinto salvaje, animal, no es lo habitual. ¿A qué iba con todo esto? A que mi amiga dispuesta se había abierto un perfil en Instagram. Y en él solamente tenía ese nombre, ¿no? Dispuesta. No tenía un apellido, no tenía nada que indicara absolutamente nada más. Solamente tenía ese nombre, dispuesta. Los caballeros que se topaban con su perfil entendían mal las cosas, porque no entendían que ese era su nombre. Entendían como que ella expresaba en su nombre de Instagram su condición, o mejor dicho, ese nombre que aparecía en su perfil de Instagram era como una especie de adjetivo que la calificaba, ¿no? Como decir, no sé, ocupado, ¿viste? Que a veces abrís un perfil de WhatsApp y hay personas que tienen como una especie de estado, ¿no? Ocupado, o trabajando, o de vacaciones. Bueno, uno sabe en el momento en el cual está la persona con la cual quiere hablar. Bueno, los caballeros se encontraban con el perfil de Instagram de mi amiga dispuesta y leían exactamente eso, ¿no? Dispuesta. Entonces lo interpretaban como un estado, lo interpretaban como el momento en el cual ella estaba, o cómo estaba ella en ese momento, no lo interpretaban como un nombre. Entonces, ¿cómo estás? Ocupada, trabajando, de vacaciones, dispuesta. Los caballeros se tomaban esto muy a pecho, ¿no? Y le enviaban mensajes de todo tipo, como por ejemplo, ¿dispuesta a qué? ¿No? Dispuesta a qué era como el mensaje más sutil que podían llegar a enviarle los caballeros, intentando respetar su estadio, ¿no? Y preguntando, ¿dispuesta a qué? O sea, como para saber exactamente si continuar con la conversación o incluso por dónde continuar con la conversación. A mi amiga dispuesta a esto le traía varios inconvenientes, ¿no? No se hacía demasiado problema, pero bueno, le había traído varios inconvenientes porque tenía la bandeja de entrada llena de mensajes de caballeros que la invitaban a tener algo sexual, ¿no? Ya que estaba dispuesta. Pero uno puede llegar a estar dispuesto a cualquier cosa, qué sé yo, dispuesto a hacer deportes extremos, dispuesto a, no sé, a tirarme de un puente con los pies atados a una soga, ¿no? Dispuesto a combatir en el frente de batalla. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por tu amor. ¿Qué sé yo? Puede estar dispuesto a cualquier cosa. Lo contrario sería estar indispuesto, ¿no? Que también tiene sus diferentes connotaciones. ¿Qué sé yo? Cuando uno está indispuesto, habitualmente se relaciona con algún tipo de malestar corporal que puede llegar a impedirle a uno realizar algún tipo de actividad. Por ejemplo, trabajar o asistir a una reunión, ¿no? ¿Qué sé yo? Es lo contrario de estar dispuesto, pero no es una cuestión de ganas. La disposición me parece que es una cuestión de ganas más que lo que expresaría la palabra de forma literal, porque la palabra de forma literal expresaría, más que ganas, expresaría condición, ¿no? Estoy dispuesto sería algo así como estoy disponible, cuando en realidad no es lo mismo, ¿no? Entonces estoy indispuesto significa, bueno, no voy porque no quiero, sino porque no puedo. Sin embargo, el hecho de estar dispuesto no es decir voy porque puedo, es voy porque quiero, ¿no? Porque puedo sería disponible.
porque quiero sería dispuesto. Sin embargo, indispuesto es no puedo, no quiero. Y también las mujeres cuando quizás están en el momento de la menstruación, también suele referirse a ellas como que están indispuestas, o ellas mismas se auto caratulan como indispuestas, ¿no? Es también un adjetivo que se utiliza para esos casos. ¿Indispuesta para qué? Bueno, indispuesta para varias cosas, ¿no? Dependiendo para qué. Qué sé yo, dependiendo lo que la mujer quiera hacer, puede o no afectarle ese tipo de indisposición. Así que ese tipo de indisposición es quizás un poco más orientada a lo sexual, ¿no? Estoy indispuesta. ¿Indispuesta para qué? Indispuesta para llevar adelante un acto sexual. Que todo el mundo sabe que, bueno, no es que no se pueda, pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso ahora. Mi amiga dispuesta, entonces, tenía siempre ese problema, ¿no? Como cuando se habla de una mujer indispuesta, puede llegar a hablarse de una mujer que quizás está en los días de menstruación y una mujer no puede mantener relaciones sexuales. El hecho de estar dispuesta sería lo contrario, ¿no? Lo contrario por dos motivos. Lo contrario por el motivo sintáctico, bueno, en vez de estar indispuesta, estás dispuesta. Entonces, no tenés nada que te lo impida. Pero además, por el significado literal de la palabra, ¿no? Uno está dispuesto a algo porque quiere hacer algo. Es como que tiene la intención de hacer algo. Y lamentablemente, ese algo, los caballeros lo interpretaban como algo sexual. Incluso también, reitero, interpretaban el nombre de mi amiga dispuesta en Instagram como un estadio, como el momento en el cual estoy. ¿Cómo me siento en este momento? Me siento dispuesta, ¿no? Entonces, qué sé yo, es una cuestión de prejuicio que los caballeros terminen por entender que una mujer está dispuesta solamente para el sexo, ¿no? Y terminen relacionándolo solo con eso. Quizás es, hasta te diría, un pensamiento machista, ¿no? Entender que una mujer dice estoy dispuesta y solamente tiene que ver con eso. Pero en fin, los mensajes que mi amiga dispuesta recibía tenían que ver con eso. Más allá de Instagram, también le traía complicaciones en lo que tenía que ver con su vida habitual, ¿no? Ella iba a cualquier lado y le decían, ¿cómo te llamas? Dispuesta. No te pregunté cómo estabas, sino que te pregunté cómo te llamas. Claro, porque es quizás, no te digo un sentimiento, pero algo así, ¿no? El hecho de decir estoy dispuesto es como decir estoy, no sé, cansado, o es como decir estoy dormido. Bueno, estoy dispuesto. ¿Cómo estás? Estoy cansado. ¿Cómo estás? Estoy dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a ganarme este puesto. Una vez fue mi amiga dispuesta a una entrevista con un gerente de recursos humanos para ingresar a trabajar a una empresa, ¿no? Y también tuvo más o menos los mismos inconvenientes. No los inconvenientes de insinuaciones sexuales que tenía con los caballeros a través de Instagram, sino más que nada el tema de la disposición, el tema de no entender que ese era su nombre y no el sentimiento con el cual se encontraba, ¿no? Y no cómo se sentía. ¿Cómo estás? Mucho gusto, dispuesta, le decía, ¿no? Mi amiga se presentaba así, qué sé yo, uno cuando puede llegar a presentarse ante la gente,
puede llegar a presentarse diciendo su nombre, ¿no? ¿Cuántas veces has llegado a una reunión en la cual hay personas que no conoces y llegas y saludás y decís tu nombre, ¿no? Hola, ¿qué tal, Pedrito? ¿No? No es, hola, ¿qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? No, hola, ¿qué tal, Pedrito? Como diciendo, yo me llamo Pedrito, ¿no? Y saludás. Bueno, en el caso de mi amiga dispuesta, llegaba y decía, hola, ¿qué tal, dispuesta? ¿Dispuesta a qué? ¿No? Decían los caballeros que la saludaban, creyendo que era una obvia insinuación para con ellos, cosa que cosa que no existía, cosa que realmente no era. Entonces, todo el mundo pensaba que ella se le insinuaba a todo el mundo. O sea, todo el mundo que hablaba con ella pensaba que ella se le estaba insinuando, ¿no? Si viene una mujer y te dice, hola, ¿cómo estás? Dispuesta. ¿Lo tomás como una insinuación o no? Dependiendo, bueno, de otros factores, ¿no? Pero hay personas como que cualquier cosa que una mujer haga lo toman como una insinuación, ¿no? Y bueno, la mayoría de los caballeros o gran parte de los caballeros que se topaban con mi amiga dispuesta pensaban eso. Pero volvamos a la entrevista que ella tuvo una vez con un gerente de recursos humanos, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto, dispuesta. Oh, muy bien, me encanta tu actitud, le dijo el gerente de recursos humanos. A lo que mi amiga dispuesta respondió, ¿por qué? Y porque me parece una buena actitud comenzar esta entrevista, incluso comenzar nuestra relación laboral, indicando tu disposición para lo que se necesita hacer aquí. No, yo no estoy expresando mi disposición para nada. ¿Cómo que no? Me has dicho, buenos días, dispuesta. No, dije dispuesta porque mi nombre es dispuesta. Tu nombre es dispuesta, sí. Ayer llegó un señor cuyo nombre era dispuesto. Sí, mi hermano. ¿Cómo tu hermano? Sí. Nuestros padres nos bautizaron a los dos de esa forma. Dispuesta y dispuesto. O sea que mi amiga dispuesta no era la única que tenía esos problemas con su nombre, sino que su hermano se llamaba dispuesto. Sus padres realmente, yo no sé si consumían algún tipo de estupefaciente o lo consumieron al momento de pensar los nombres para ellos, ¿no? Ellos eran mellizos y los bautizaron de esa forma, dispuesta y dispuesto. El hermano de dispuesta llegó a presentarse ante el gerente de recursos humanos, aprovechando su nombre e intentando generar alguna especie de estrategia para poder ganar el puesto, ¿no? ¿Qué tal? Estoy dispuesto a ganarme este puesto. O soy dispuesto y estoy dispuesto a ganarme este puesto. Algún tipo de versito por el estilo hizo, cosa que al gerente de recursos humanos le gustó y terminó contratándolo de inmediato, ¿no? Como habitualmente hacen los gerentes de recursos humanos. Vos podés demostrar un currículum muy importante, con muchos estudios, incluso mucha experiencia laboral en el puesto que están solicitando, pero si vos le caes bien al gerente de recursos humanos, no importará ningún tipo de experiencia, incluso no importarán tus estudios, no importará en absoluto el currículum. Y por el contrario, si le caes mal, tampoco importará nada. No, o sea, no por el contrario, sino será exactamente lo mismo, ¿no? Si le caes bien, lo más probable es que mire tu currículum de una forma un poco más optimista. Y si le caes mal, lo más probable es que mire tu currículum de una forma un poco más pesimista, pensando en el puesto, ¿no?, que hay que cubrir. No digo que esto ocurra en la mayoría de los casos. A veces incluso es peor. A veces le caes bien al de recursos humanos y ni siquiera mira el currículum. Y a veces le caes mal
Y ocurre lo mismo, ni siquiera mira el currículum. Puedes estar súper capacitado, pero si le caes mal, seguramente tendrás que irte por donde viniste. Y a veces no estás capacitado para el puesto, pero si le caes bien, serás contratado inmediatamente, sin importar tu currículum. La vida a veces es así, ¿no? La vida tiene quizás un poco más de preferencia por los contactos y no tanto por el estudio o la experiencia laboral. Quizás no solamente los contactos, sino que la vida tenga preferencias también un poco por, vamos a decirle, la simpatía, el buen trato o las relaciones públicas. Podemos llegar a resumir esto en relaciones públicas, ¿no? Aquel que sabe comportarse y aquel que es, vamos a decirle, simpático, vamos a decirle una persona agradable, compradora, sin que esto tenga que ver directamente con los gustos de una persona de salir a comprar nada, ¿no? Pero una persona compradora seguramente va a tener muchas más oportunidades y muchas más posibilidades en la vida que aquel que es tímido y que quizás no lo es tanto, ¿se entiende? Esto no significa que esté mal ser tímido o ser como uno es al final, ¿no? Uno no debe ser extrovertido o intentar ser simpático a la fuerza, ¿no? Porque eso le caiga mejor a los demás. Pero si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a verlo desde el punto de vista del receptor del mensaje, seguramente nos será mucho más agradable conversar con alguien de esas personas que son súper simpáticas, incluso súper interesantes, y no tanto conversar con aquellas personas que no tienen quizás temática de la cual hablar, aquellas personas que se quedan en silencio, o aquellas personas incluso que tienen algún tipo de reserva, ¿no? Para hablar acerca de determinados temas, ya sean personales o no. En fin, dispuesto era mucho más dispuesto que dispuesta. Dispuesto era mucho más entrador, era mucho más simpático, era mucho más extrovertido y era mucho más de relacionarse. Ya había hecho la rima como para caerle bien al de recursos humanos. Una jugada que es incluso un arma de doble filo, ¿no? Porque uno puede llegar a la entrevista laboral y decirle, ¿no? Hacerle esa rima y al reclutador pensar que uno es un estúpido. Eso puede ocurrir también. Puede ser que a la persona a la cual le hablemos le caiga bien lo que estamos haciendo o que le caiga mal. Lo que sí, dispuesto era una persona dispuesta a jugársela siempre. El todo por el todo. Convengamos que si vos no tenés trabajo y vas a una entrevista, no tenés nada que perder, ¿no? A no ser que desees mucho ese trabajo, podés hacer cualquier cosa pensando que quizás eso que hagas puede llegar a darte el puesto y una entrevista común y corriente no te lo dará, o quizás haya un 50% de probabilidades de que te lo puedan dar. Entonces, estaba dispuesto a ir a todo o nada. No estaba dispuesto a llevar adelante una entrevista común y corriente. Estaba dispuesto a que la entrevista sea, reitero, a matar o morir. Le salió bien y terminaron contratándolo y él le preguntó, mira, le dijo al reclutador, mi hermana también está en condiciones de trabajar en esta empresa, ella tiene conocimientos similares a los míos. ¿Puede venir? Sí, decirle que venga mañana, le dijo, ¿no? El reclutador. Así fue como dispuesta llegó al otro día
dispuesta un poco más reservada, dispuesta. No le hacía tanto honor a su nombre, ¿no? Dispuesta, porque dispuesto sí era una persona siempre dispuesta. Era un hombre que siempre estaba dispuesto. Hay diferencias incluso entre ser dispuesto y ser predispuesto. Yo no sé exactamente cuáles son las diferencias, pero entiendo que hay una diferencia entre ser una persona dispuesta y ser una persona predispuesta. Quizás el hecho de ser dispuesto tenga que ver con la intención de colaborar siempre que a uno se lo pidan. Y la predisposición tiene que ver con la intención de colaborar sin que a uno se lo pidan. Creo entenderlo desde esa forma, o por lo menos es una explicación muy básica acerca de la diferencia que podría llegar a haber entre los dos términos. En fin, dispuesta, se presentó de esa forma, el reclutador la reconoció inmediatamente y le dijo: ayer estuvo tu hermano. Y que tu hermano me cayó mejor que vos. Le dijo el reclutador sin pelos en la lengua. ¿No? Es que habitualmente uno no tiene pelos en la lengua. Yo no tengo pelos en la lengua. No sé si vos tenés pelos en la lengua. Yo tengo pelos en otras partes del cuerpo, ¿no? En las piernas, en los brazos. Pero en la lengua es raro, ¿no? Que uno tenga pelos. Entonces, el refrán dice: no tiene pelos en la lengua. Y nadie tiene pelos en la lengua. A veces puede ser, ¿no? Que esté nadando, por ejemplo, en una piscina y termine como metiéndose un pelo en la boca, entonces se me pega en la lengua, ¿no? Y es una sensación horrible porque uno se lo quiere sacar y no se lo encuentra. O, qué sé yo, dándole un beso a tu pareja, ¿no? Tu pareja tiene, no sé, el cabello largo o no, ¿no? O depende de dónde le estés dando un beso y un pelo se le sale, el pelo vuela libre por la vida, ¿no? Logra separarse del cuerpo de tu pareja y termina posándose en tu boca, ¿no? Puede pasar cuando uno le da besos a su pareja, reitero, dependiendo del lugar en el cual uno le esté dando un beso, el pelo puede alojarse allí, el pelo puede trasladarse, el pelo puede ver, como quien dice, más agradable estar contigo que continuar estando con tu pareja. Y ahí es a donde el pelo se te deposita en la boca y se pega directamente a la lengua, ¿no? Porque la saliva tiene esa, vamos a decirle, composición. Bueno, en realidad no tiene que ver con la composición química de la saliva, ni siquiera con el pH, sino que tiene que ver directamente con que la lengua es un lugar de la boca que está mojado, así como los labios por dentro. Entonces, los pelos suelen pegarse a los lugares que están mojados. Entonces, hay situaciones en las que cualquiera de nosotros puede llegar a tener pelos en la lengua. Hay momentos, qué sé yo, encuentros románticos con la pareja de uno, en los que son más probables que uno pueda llegar a tener pelos en la lengua. Y hay otros momentos en los cuales es menos probable que uno pueda llegar a tener pelos en la lengua. Ahora, el hecho de ver a alguien que tenga pelos en la lengua no es señal de nada. O sea, no creas que si ves a alguien y tiene pelos en la lengua es porque anduvo haciendo algo extraño. Bueno, no algo extraño, sino algo de índole sexual. No, no necesariamente. Uno puede tener pelos en la lengua por, no sé, muchas causales. Puede ser también por algo sexual, obviamente. Pero bueno, no es la única situación. En fin, volvamos a Dispuesta y volvamos a su entrevista con el reclutador de la misma empresa
que había contratado a su hermano el día anterior. Estaba como iniciándose el asunto, estaba como iniciando la entrevista y ya había como una especie de tensión en el ambiente, ¿no? El reclutador le dijo a Dispuesta que le había caído mejor el hermano. Sin embargo, es raro que un reclutador te diga eso, ¿no? Porque recién llegás y es como quizás un acto de defensa, ¿no? Es como si el reclutador se estuviera defendiendo de algo en particular que Dispuesta le hubiera dicho, o como si Dispuesta lo hubiera atacado de alguna forma, porque no es una actitud irrespetuosa, porque no lo es, porque el gerente de derechos humanos solamente le expresó su visión acerca de las cosas, ¿no? Solamente le expresó que le había caído mejor su hermano, pero resulta ser como una especie de falta de respeto si uno hila muy fino, porque es el comienzo de una entrevista y ¿por qué uno habría de decir esas cosas al comienzo de una entrevista? O sea, ¿por qué empezar con el pie izquierdo? ¿Por qué empezar atacándote de alguna forma? Porque si bien, reitero, no es una falta de respeto, es una especie de ataque, ¿no? Me cae mejor tu hermano, ¿y a mí qué me importa? De hecho, esa fue la respuesta de Dispuesta, ¿no? ¿Y a mí qué me importa?, le dijo. Claro, porque si el reclutador la atacaba, ella debía defenderse. Le dice, no me faltes el respeto. No te estoy faltando el respeto. Te dije que no me importaba lo que estabas diciendo. Y vos me atacaste primero, en todo caso. Vos me dijiste que te había caído mejor mi hermano. Pero estoy expresando lo que me pasa, estoy expresando mis sentimientos. Bueno, yo también te estoy diciendo que a mí tus sentimientos no me importan. Y allí, inmediatamente, el reclutador y Dispuesta se miraron. Nunca dejaron de mantener sus miradas una derecho con la otra. O sea, ¿cómo te explico? O sea, se empezaron a mirar fijo y nunca dejaron de mirarse, ¿no? Inmediatamente se dirigieron los dos hacia el costado del escritorio, porque claro, el reclutador estaba de un lado del escritorio y Dispuesta del otro lado. Inmediatamente se fueron los dos, sin dejar de mirarse, hacia uno de los costados del escritorio, como para que no hubiera nada entre ellos, como para que no hubiera nada que los separase. Se acercaron y se besaron. Se besaron apasionadamente. Cosa que nadie entendía. Bueno, en realidad no había nadie presente allí. Solamente ellos dos. Solamente la oficina del reclutador y su soledad, ¿no? Porque el reclutador suele ser una persona muy sola, una persona muy solitaria y una persona muy odiada. Si hay personas odiadas en el mundo, una de ellas, o algunas de ellas, son los reclutadores de las empresas, ¿no? Los gerentes de recursos humanos, aquellos que deciden quién trabaja en esa empresa y quién no. Claro, porque imagínate que vienen, no sé, 25 personas a buscar un puesto y el tipo se queda con una. Seguramente las otras 24 lo van a odiar al tipo. Entonces, bueno, es un tipo muy solo, es un tipo que está la mayoría de las veces allí en su oficina, regodeándose en su maldad o sufriendo, ¿no?, las consecuencias de sus actos, porque en realidad hay reclutadores que son malos y ayudan las entrevistas a que él pueda expresar su maldad y desquitársela con los demás, ¿no? Porque quizás hay algo malo que a él le ha pasado, entonces se desquita con los demás, siendo ahí reclutador, ¿no? Y poder decirle que no a las personas.
O quizás no, o quizás es alguien que es malo ya de nacimiento y siente placer al decirle que no a las personas. Pero hay otras personas que no son malas. Hay otras personas que son reclutadores y sufren estando allí. Es como que es una profesión que no tiene un término medio, que no pasa desapercibida, ¿no? Es una profesión que o la amás o la odias. Es una profesión que o te permite de alguna forma canalizar tu maldad hacia alguien, o es una profesión que sufrís, porque como vos no sos malo, te cuesta rechazar a las personas. Hubo una vez un reclutador que no rechazaba a nadie. Y tú me dirás, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Si la tarea del reclutador es rechazar gente. Bueno, justamente, es un reclutador que era tan bueno que no le gustaba que las personas sufrieran y terminaba tomando a todo el mundo. Obviamente que no duró mucho en el puesto, ¿no? Esta persona, nuestro amigo el reclutador bueno, no duró mucho en el puesto. La empresa, obviamente que no... En principio no le tenía mucha fe, sin embargo lo contrató igual, pero luego lo corrieron muy rápido de su puesto porque, claro, no le servía a la empresa. Él estaba allí de reclutador para intentar de alguna forma filtrar las personas que querían ingresar a trabajar a la empresa, para de alguna forma elegir a las mejores, y este reclutador no podía con su genio, no podía decirle que no a nadie. Una vez que se empezó a correr la bolilla acerca de la existencia de un reclutador bueno en una empresa, todo el mundo iba a aplicar allí, porque sabía que el reclutador era bueno y sabía que era imposible que el reclutador te rechazara. No, el reclutador no podía decirle que no a nadie. Una vez que las demás personas se enteraron que existía en esa empresa multinacional un reclutador que era muy buena persona, un reclutador a quien le era imposible decirle que no a las personas, todos empezaron a querer aplicar allí y crearon una especie de estrategia, ¿no? Si vos no estabas capacitado, el reclutador empezaba a dudar. Reitero, era un reclutador bueno, entonces no quería decirte que no porque no te quería lastimar. No quería decirte que no porque no quería que fueras infeliz al él rechazarte de alguna forma. Entonces, las personas que aplicaban allí para ingresar a la empresa tenían ya una especie de estrategia, ¿no? Pensada. Sabían que si le insistían un poco y le planteaban su situación personal, el reclutador accedería y terminaría por tomarlos. Por ejemplo, iba un tipo ahí para un trabajo de, no sé, gerente de un banco, ¿no? Y bueno, ¿vos sabés ser gerente de un banco? No, yo toda la vida fui verdulero. ¿Y cómo querés ser gerente de un banco? Dices, necesitas experiencia, necesitas estudios que tengan que ver con la contabilidad y demás. No, por favor, le decía el verdulero, no, por favor, señor reclutador, tengo 10 hijos, vivo en una casa muy pequeña, necesito, por favor, el trabajo, necesito, por favor, el sueldo como para poder darle de comer a mis 10 hijos. Y entonces, bueno, el reclutador bueno terminaba por ablandarse. El reclutador bueno escuchaba el relato del aplicante, se enternecía, el relato le llegaba hasta sus fibras más íntimas, lloraba y allí terminaba por tomar a la persona en cuestión. Todo el mundo lo sabía esto, por eso todo el mundo aprovechaba y contaba sus historias personales. Alguno que otro inventaba una historia media sentimental, ¿no? Porque
no tenían, como quien dice, un motivo realmente válido para solicitar piedad, ¿no? O algo así al momento de decidir si le daban el trabajo o no. Tengo 10 hijos, no llego a fin de mes, tengo una casa muy pequeña, no sé, tengo muchas bocas que alimentar, tengo mis padres a mi cargo. Bueno, las historias más diversas, ¿no? Se daban allí entre los aplicantes, pero había otros aplicantes que no tenían ninguna historia de ese estilo, ¿no? Había otros aplicantes que iban a querer trabajar solamente para poder salir los fines de semana, comprar marihuana. Entonces, intentaban pensar algún tipo de historia sentimental para que el reclutador bueno los dejara ingresar. Porque si iban y le decían, no, mira, yo quiero el dinero para, no sé, salir los fines de semana y emborracharme, el reclutador bueno les iba a decir que no. Allí no ibas a tocarle ningún tipo de fibra íntima al reclutador bueno. De hecho, ya se había corrido la bolilla de que si el reclutador bueno lloraba, era obvio que ya te iba a terminar tomando. Entonces, la idea era hacerlo llorar. No importa cómo. La idea era hacerlo llorar. No era cuestión de andar, no sé, pisándole el dedo gordo del pie donde el tipo tenía una uña encarnada para que llorara. No era ese el método más apropiado para que el tipo te tomara. No había que hacerle doler nada, por lo menos físico, para que el tipo llorara, sino que había que hacerle doler sentimentalmente. Entonces, bueno, tengo 10 hijos, no sé, tengo un refugio de perros, ¿no? Tengo un refugio canino y necesito dinero para poder darles de comer a los pobres cachorros que están allí hambrientos. Bueno, el tipo lloraba, pum, sello adentro. Reitero, ya se había corrido la bolilla. Entonces, todo el mundo planificaba estrategias. De hecho, se había armado una especie de concurso ilegal. Bueno, no ilegal, sino paralelo, ¿no? Un concurso improvisado, como quien dice, entre todos aquellos aplicantes que iban allí ante el reclutador para poder conseguir el trabajo. ¿Cuál era el concurso? Bueno, el concurso era a ver quién lo hacía llorar más, o sea, quién tenía la historia más sentimental, quién podía llegar a inventar la historia más sentimental o quién incluso poseía la historia más sentimental, porque había personas que realmente tenían un refugio canino. Había personas que realmente se dedicaban a adoptar niños que encontraban en la calle. Había personas que realmente hacían un trabajo social. Había personas que cuidaban los bosques, más allá de Greenpeace. Había personas que besaban delfines. Qué sé yo, había un montón de gente con buenas intenciones, ¿no? Pero en realidad el tema no era la buena intención, sino el tema era hacer llorar al reclutador. Si vos le decís, quiero trabajar porque me encanta besar delfines, entonces quiero trabajar para ganar un sueldo que me permita viajar a Australia y nadar con delfines, así los beso, porque los delfines necesitan cariño humano. Y es raro que lo hiciera llorar eso, podía llegar a tomarte como no, pero si vos le decías, no sé, tengo en la bañera de mi casa 3 delfines bebés que se están muriendo y qué sé yo, el tipo por ahí lloraba y te daba el puesto. Entonces, reitero, se había hecho como una especie de concurso paralelo entre todos aquellos aplicantes. Habían hecho un grupo de Facebook, los aplicantes, y hacían una especie de concurso, ¿no? Todos ponían algo de dinero y hacían como quien dice un pozo. No hacían un pozo literalmente, sino que todo el dinero junto terminaba por crear una especie de premio mayor que se llevaría a aquel que lograra inventar la historia más conmovedora. Incluso que pudiera hacerlo
llorar más al reclutador. No había jurado. Entonces era difícil poder saber cuál era la historia más conmovedora. Incluso también era difícil saber cuánto había llorado el reclutador, ¿no? Uno podía salir de allí con la hojita sellada y decir, bueno, me dieron el puesto, pero ¿hiciste llorar al reclutador? ¿Cuánto? A ver quién se ganaba el premio. Era muy difícil, así que, bueno, cada uno de los aspirantes al puesto, cuando entraba a la entrevista, debía ubicar el teléfono móvil con la pantalla bloqueada, pero con la cámara encendida, para poder filmar toda la entrevista, ¿no? Para poder, al estilo cámara oculta, poner el teléfono ahí en un rincón y filmar toda la entrevista como ocurría, para que los demás pudieran luego ver cuánto había llorado el reclutador y saber quién se podía llegar a ganar el premio. Esto generó controversias, ¿no?, entre los aplicantes, porque uno sentía que se merecía el premio más que otro. Había casos en los cuales el reclutador lloraba muchísimo y era difícil saber en qué momento el reclutador había llorado más. También había premios para la historia más original, la historia más conmovedora. La historia más conmovedora, en realidad, siempre tenía como parámetro el llanto del reclutador. Pero más allá de eso, además había como una especie de segundo premio para la historia más conmovedora, que tampoco tenía jurado. Entonces, ¿cómo sabía uno cuál era la historia conmovedora? Quizás mi historia, para mí es muy conmovedora, pero para vos no. Para vos la más conmovedora es la tuya. Es habitual, ¿no?, que uno intente siempre, como quien dice, creer que lo que uno hace es lo mejor. Así que bueno, se generaron bastantes controversias que llegaron a oídos del reclutador, y no solamente a oídos del reclutador, sino a oídos de la multinacional. Claro, porque el reclutador era parte de una multinacional que era una especie de agencia, ¿no? No eran todos los ingresantes para la misma empresa, sino que era una especie de agencia que distribuía empleados para otras empresas. Pero es como que contrataba demasiados empleados. ¿Se entiende? Porque como era muy fácil, lo hacía llorar y ya por lástima te contrataba, por pena o por empatía terminaba contratándote. Bueno, tenía muchos empleados contratados en muy poco tiempo. Le había destinado muchos empleados a todas las empresas que trabajaban con la agencia. Entonces, claro, la agencia no tardó en enterarse. Incluso, reitero, se enteró de los concursos paralelos que hacían los aplicantes, cosa que empezó a investigar, ¿no? Y dice, ¿por qué estaban haciendo estos concursos paralelos? ¿Qué es ese grupo de Facebook que tienen ahí las personas que habla de nuestro reclutador estrella? Porque incluso este reclutador había llegado como una estrella, ¿no? Había sido presentado con bombos y platillos al estilo jugador de fútbol o deportista, ¿no? Qué sé yo, jugadores que vienen de otros equipos a un equipo en particular, entonces le hacen toda una presentación, una bienvenida, qué sé yo, a veces abren el estadio para que los fans, para que los hinchas estén allí presenciando el momento, fotógrafos, periodismo y demás. Bueno, así había ocurrido con el reclutador, ¿no? Lo habían llevado a la agencia, habían abierto un microestadio, había fans allí que aplaudían la llegada del reclutador, algo totalmente raro, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque un empleado que llega a una empresa común y corriente, es raro que sea recibido como si fuera Maradona cuando llegó al Napoli, ¿no? Es bastante extraño. ¿Por qué? Porque las empresas no suelen tener fans. Entonces no podemos recibir a un
empleado con bombos y platillos, esperando a que la gente se agolpe allí para, no sé, festejar la llegada del nuevo empleado. Porque al fin y al cabo Maradona era eso, ¿no? En el Napoli, un nuevo empleado. Pero el equipo de fútbol tiene fans. La empresa no. Esa es más o menos la diferencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, los dos son empleados. Sin embargo, nuestro reclutador sentimental, nuestro reclutador bueno, sí tenía fans. El tipo era como una especie de influencer, era como alguien bastante importante dentro del mundo de la reclutación. Incluso tenía una cuenta en Instagram con millones de seguidores, los cuales querían aprender, era una especie de referencia, era una especie de eminencia en el mundo de la reclutación. Hasta que, bueno, todo el mundo tiene, parece, su punto débil, todo el mundo tiene su talón de Aquiles, y aquí los aspirantes, los ingresantes, le encontraron el talón de Aquiles a esta persona. Le encontraron el talón de Aquiles al reclutador bueno. Se dieron cuenta que apelando a sus sentimientos podían lograr que el reclutador terminara tomándolos. Y así lo hicieron. Encontraron su punto débil y obviamente se aprovecharon lo más que pudieron hasta que los titulares de la agencia que estaban en la sede, ¿no? En Manhattan, estaban allí, no estaban aquí en la sucursal local, por eso tardaron en enterarse, ¿no? Para cuando se enteraron, ya nuestro reclutador bueno había tomado muchísimas personas, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano se enteraron, vinieron y lo despidieron, ¿no? Y nuestro reclutador bueno, imagínate, terminó devastado porque lo estaban despidiendo a él cuando él no había querido decirle que no nunca a nadie. No solamente nunca había querido despedir a nadie, sino que nunca le había querido decir que no a nadie. De hecho, se le complicaba bastante en el amor, porque si nunca le decía que no a nadie, cualquier señorita que se le acercaba, bueno, terminaba diciéndole que sí, y eso le generaba complicaciones, ¿no? Poligamia y demás, pero es una historia que vamos a contar en algún otro momento. A partir de que lo despidieron de la agencia, su estado de ánimo se derrumbó, ¿no? Y se vino abajo, imagínate. Empezó a ser una persona mucho más pesimista. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Yo que no le digo que no a nadie y me dicen que no a mí. Yo que nunca he despedido a nadie y me despiden a mí. Qué injusta que es la vida, qué sé yo. De un día para otro el tipo desapareció. Nadie volvió a saber nunca de él. En la ciudad en la cual vivía, todos empezaron a preguntar dónde está el reclutador, alguien vio al reclutador, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, quien creemos que sí saben algo de él, pero lo ocultan, ¿no? También negaron saber absolutamente nada sobre él. Es por eso que ya no tenemos más datos sobre el reclutador bueno. Quizás esté ahora mismo en algún otro país reclutando gente, o quizás esté en el ejército, ¿no? Reclutando gente, intentando persuadir a la gente que se aliste en el ejército. No creo tampoco que haya tanta gente que quiera entrar al ejército y apele a su sentimentalismo para que él los deje ingresar. Yo creo que en el tema del ejército hay menos demanda que oferta, ¿no? A diferencia de por ahí un trabajo de los más comunes que, por el contrario, tiene más demanda que oferta. En el caso del ejército tiene más oferta que demanda. Es por eso que no hace falta que un reclutador esté allí filtrando ni haciendo las veces de colador de absolutamente nada.
En fin, la moraleja de esta historia creo que tiene que ver con la última parte, ¿no? Con el pesimismo de el reclutador, de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, no es cuestión de por qué te pasa esto a vos. Muchas veces quizás te has encontrado en esta situación de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy una buena persona, no me merezco que me pase esto a mí. Bueno, en principio, no todos somos tan buenas personas como creemos, ¿no? ¿Qué sé yo? Debemos empezar a hacer una autocrítica un poco más objetiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué sé yo? Que ayudemos a un ciego a cruzar la calle no significa que seamos buenas personas. Debemos fijarnos en todos los ámbitos de la vida, cómo nos manejamos, incluso en nuestros ámbitos más íntimos, ¿no? Pareja, familia, amigos, trabajo incluso. Debemos fijarnos a ver cómo nos manejamos allí, en principio. Y si todavía creemos que somos buenas personas y nos pasan cosas malas, miremos el lado bueno de las cosas. No siempre lo que nosotros creemos que es malo, realmente es malo. No siempre lo que nosotros creemos que quizás es algo que no se condice con nuestra manera de hacer las cosas, que quizás no tenemos buena suerte, que quizás, ¿por qué nos pasan cosas malas si somos buenos? Bueno, aprendamos a mirar el lado lleno del vaso, ¿no? Y aprendamos a mirar que quizás lo que nos pasa no es tan malo. Quizás al reclutador lo que le pasó no es malo, sino que en realidad ha sido mejor que lo hayan despedido de allí porque las personas estaban abusando de él, porque las personas se abusaban de su bondad y lo estaban usando, ¿no? Lo estaban utilizando. No era un ambiente en el cual él tuviera que estar con sus buenos sentimientos y con su visión acerca de la vida. No era un lugar en el cual él tuviera que estar. Así que yo creo que la moraleja del día de hoy tiene que ver directamente con eso, ¿no? Hagamos una autocrítica, ya que decimos que siempre nos pasan cosas malas, bueno, veamos también qué hacemos nosotros por los demás. Y si nos damos cuenta que hacemos buenas cosas por los demás, pensemos si realmente lo que nos está pasando es malo. O en realidad es algo bueno que nosotros pensamos que es malo porque no lo analizamos de la forma correcta, porque no lo analizamos de la forma en la que quizás lo deberíamos analizar. Dulces sueños.